Al aire. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué placer saludarlos nuevamente, como la cita que tenemos cada jueves con cada uno de nuestros seguidores y con todas las personas que siempre están muy atentas de podernos acompañar en cada uno de estos lives. Gracias a todos ustedes por estar ahí, gracias también por compartir con nosotros los temas que quieren saber, gracias también por hacer parte de muchas personas que siempre están interesadas por interactuar con nosotros y que siempre se unen a cada uno de esos temas muy, pero muy actuales. Bueno, que nos han pasado toda la vida y que muchos de ellos tenemos cantidad de preguntas, queremos conocer cantidad de cosas y por eso desde ya comenzamos a recibir a cada uno de nuestros invitados. Por acá llega por acá Eka Vargas, ya nuestra invitada también está con nosotros y poco a poco entonces vamos a ir dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Feliz jueves, ya listos y preparados entonces para iniciar lo que será nuestro tema. Hola Eka Vargas, ¿cómo vas? Y bueno, ya van llegando más de nuestros seguidores. Una feliz noche también para ti y entonces ya voy a invitar por acá a nuestra muy juiciosa, ella muy puntual, está ya conectada con nosotros y queremos darle entonces la bienvenida en este jueves. Ya se nos acabó el mes de julio, ¿a qué vas? Ya por acá está entonces con nosotros. Mabel, qué rico tenerte por acá, bienvenida, feliz noche, ¿cómo vas? Hola Pipe, muy buenas noches. Muy bien, ¿y tú cómo has estado? Todo muy bien, estaba antes de darte el recibimiento y antes de darte como ese saludo diciendo que ya se nos acabó el mes de julio, ¿no? Ya este fin de semana ya terminamos, o más bien arrancamos el octavo mes del año y ya entonces se nos va, como quien dice, este 2021 así de una manera muy rápida. ¿Cómo lo has sentido tú y cómo has vivido ya esta última semana para ti y todo el equipo de trabajo de Enlace Corporativo? La verdad es que a todo vapor. Sentimos que van las semanas muy rápido. Como arrancamos la presencialidad solo 2 días a la semana, en terapia individual por ahora, eso ha hecho que también como que la semana se va muy rápido, porque en la presencialidad debemos tener dentro de los protocolos se hacen varias gestiones antes de recibir los pacientes y eso hace que durante toda la semana estemos mucho más ocupados, así que se va rápidamente la semana, pero muy contentos porque hemos podido tener con cierta cautela, con todos los protocolos, la oportunidad de volver a ver a muchos de nuestros pacientes. Mabel, ¿cómo ha sido esto? Porque después de año y medio de que inició todo este cuento de la pandemia, ¿cómo fue entonces esta semana ya retomar, obvio, de manera paulatina, todo lo relacionado con la presencialidad? No es fácil salir, por más terapeutas que somos, es volver a un choque, ¿no? Es entrar en esa tensión inicial, hasta donde la distancia, pero tratando también de darle toda la tranquilidad a nuestros pacientes. Para todos no ha sido muy fácil, pues de hecho, como lo vengo comentando, solo hemos abierto la terapia individual, no atendemos terapia ni de pareja ni de familia y mucho menos los talleres todavía los hemos aperturado presencialmente, dando tiempo a mirar cómo está la situación de salud en la ciudad. Y aunque tenemos protocolos totalmente organizados y establecidos, pues volver a ver a las personas es, digamos, genera gozo, pero también una responsabilidad muy alta, por lo mismo, porque estamos cuidándonos y cuidando a la población. Así que para muchos no ha sido fácil, hay gente que prefiere mantenerse en la virtualidad, aunque ya están vacunados, entendible. Lo que hacemos es que aquellos que nunca se pudieron adaptar a lo virtual, pues han sido como las personas a las que hemos priorizado para empezar a ver después de año y medio en su terapia nuevamente, porque muchos la habían suspendido, precisamente porque nunca pudieron acoplarse a estas formas. Pero lo estamos trabajando, lo estamos construyendo, muy contentos y siguiendo las recomendaciones. Eso será nuestro norte, las recomendaciones que nos estén dando como entidad de salud, como gestores de la salud mental, siempre vamos a, digamos, a tener por encima la posibilidad de o mantenernos o incluso volver a cerrar si así lo disponen las autoridades sanitarias, porque queremos mantener el cuidado totalmente al día con la población que nos visita. Así tiene que ser, sobre todas las cosas, volver a una normalidad que no es tan normal, que ya muchos de nosotros, tú lo has hecho, yo lo he hecho, estamos vacunados,
pero que de todas formas no solamente está con la vacuna, sino que también requiere un cuidado no solamente de los próximos días, no solamente de los próximos meses, sino también de los próximos años, porque es un virus que ustedes lo han dicho, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Mabel, lo estamos viendo con realmente todo lo que ha venido pasando, es algo que seguirá evolucionando y que está transformándose y mutándose en otra clase de cepas y en otra clase de situaciones. Pero yo sí quiero, ya aprovechando para saludar a Luz Edido Osorio, a Lírica Soto, a todos los que van llegando poco a poco, que arranquemos con el tema de hoy, Mabel, porque no sé si es mi impresión, tú me vas a dar en la intro, como quien dice, luces al respecto, pero yo diría que este es un tema demasiado extenso, demasiado amplio, porque tendríamos que tal vez dividirlo en muchos aspectos, pero hoy lo vamos a tratar de manera muy genérica, porque yo creo que es la base y es el origen de muchas cosas que nos pasan de adultos, y por eso queremos hablar hoy de esos traumas infantiles. Muchos son, muchos se presentan, tal vez tú nos contarás o tú nos estarás hablando un poco sobre los más genéricos, los más comunes, pero parece que es un tema que tenemos que ponerle cuidado y lo estamos haciendo nosotros cuando nos damos cuenta de que esos son, como quien dice, consecuencia de todo lo que estamos viviendo ahora en la adultez, Mabel. Sí, un trauma, Pipe, es una huella o una impronta específica que queda en nuestro inconsciente. Escúchese bien, queda en el inconsciente, por eso es que a veces creemos de adultos que no nos afectó algo porque no somos tan conscientes de ello, pero una experiencia que haya dejado esa huella, esa impronta en el inconsciente y esa experiencia haya sido un choque doloroso, impactante, porque al hablar de trauma hablamos de un choque, un impacto en la psiquis. Entonces, un evento, una experiencia que hayamos tenido de niños puede acompañarnos para toda la vida. Hay traumas que se pueden tratar y que nos acompañan temporalmente. Se genera un estrés postraumático después de un evento caótico, pero muchas personas, dependiendo de cómo interpreta el evento mismo, nunca lo resuelven y puede llegar a la vejez ese trauma. Por ejemplo, haber experimentado un asesinato, estar en medio de una balacera. Incluso hay traumas colectivos. El trauma colectivo es el que se da en masa. La pandemia puede generar en alguien o en algunos un trauma colectivo. ¿Por qué? Porque creó un impacto psicológico a tan alta escala que la persona puede demorarse muchos años en volver a sentir confianza, tranquilidad, puede quedar con nerviosismo. Entonces, un trauma es un impacto psicológico que nos puede acompañar temporal o indefinidamente. Bueno, yo voy a arrancar con una pregunta y tú me contestas si es cierto o es falso a nivel de mitos que se presentan relacionados con el tema. ¿Podríamos decir, cierto o falso, que todos los seres humanos han tenido traumas en algún momento de su niñez? Sí, es cierto, eso es muy posible. Lo que sucede es que cuando son traumas que fácilmente se pueden, digamos, gestionar, sublimar es como que con otra situación voy perdiendo el impacto mismo, se va desvaneciendo el impacto. Lo puedo trasladar a una fobia. Un trauma puede volverse una fobia. Un trauma porque un día me asustaron con un ratón, se me puede convertir una fobia al encierro, porque más que al ratón, lo que puedo es relacionar que el encierro en el que me metieron a un cuarto donde había un ratón, puedo crear una claustrofobia, ¿sí? O que me asusten con dejarme en un patio, una noche me porté mal y me dejaron en el patio a oscuras y me cerraron la puerta, les pareció chistoso. Y yo estaba en una edad importante, 7, 9, 10 años, eso puede crear una impronta en mi cerebro y de ahí desencadenar algunos temores a la oscuridad, desconfianza, entonces volverme una persona totalmente aprensiva, que no puede estar sola. O sea que todos de una u otra forma podemos, sin darnos cuenta, haber experimentado un trauma y hasta tenerlo aún, solo que lo hemos aprendido a manejar o a esconder en medio de nuestra adultez. Mabel, ¿cierto o falso que uno le echa la culpa a esos traumas o a esos eventos de la niñez
Por ejemplo, te voy a colocar ejemplos muy puntuales. Personas que les va mal en las relaciones y dicen, o bueno, no se dan cuenta de manera específica, pero le echan la culpa a algo que ha pasado en la niñez. Personas que de pronto no pueden conseguir un trabajo, personas que de pronto no tienen una estabilidad, algún tipo de situación de lo que uno ve y que uno dice, por Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Están relacionadas directamente con algún tipo de traumas que han sucedido en la niñez de esta persona? Sí, lo que sucede es que la palabra trauma no necesariamente implica que la persona no es funcional. Hay muchas personas que parecen totalmente seguras, tranquilas, pero puede estar luchando internamente con algo, ¿sí? Puede tener un trauma. A ver, la violencia intrafamiliar es uno de los traumas más cotidianos, pero que menos se reconocen como trauma. Vivir en un hogar donde nuestros padres se violentan, donde hay agresión verbal, física, psicológica, económica, donde hay agobio, puede ir creando una impronta en el cerebro por la gestión del estrés. Porque un niño que crece en un hogar donde hay gritos, donde hay golpes, donde su mamá está sangrando o su papá, o llaman la policía cada 8 días porque cada 8 días es digamos, una pelea o una discusión diferente, esto puede empezar a crear en el cerebro infantil una dificultad para gestionar el estrés. Entonces fácilmente un niño, por ejemplo, que viva en un hogar de violencia intrafamiliar, puede tener dificultades escolares. Y no vemos al niño llorando, el niño no tiene un moretón, pero está mostrándonos una dificultad escolar. No se concentra, come en exceso o no come, duerme demasiado o no duerme nada. Estos son señales de que un niño puede estar atravesando por un trauma. Y de ahí en adelante, un abuso sexual es un trauma. El tocamiento es abuso sexual, porque es una invasión a la intimidad del niño. Entonces, a veces hay adultos que ni recuerdan un abuso sexual, pero lo vivieron. El no recordarlo significa que el impacto fue tan contundente que prefirió olvidarlo, pero está allí. Y hasta que la persona no lo logra trabajar, no se va a dar cuenta cómo ese abuso sexual pudo haber generado un trauma que a la vez creó unas características específicas en la personalidad. Entre otras, dificultades con la sexualidad. Hay muchas mujeres y muchas parejas que me consultan o nos consultan acá en Enlace porque empiezan a tener problemas con la sexualidad. Y cuando profundizamos en la relación y luego trabajamos con la persona que más le cuesta como disfrutar o tener una libido normal, casi siempre hay un abuso de base, un abuso que ocurrió entre los 5 y los 10 años, ¿sí? Esos abusos a veces son una única vez, en otras ocasiones esos abusos pueden ser continuos por varios años. Yo he tenido pacientes que han sido abusadas desde niñas y niños también, hombres y mujeres, por varios años. No causa más o menos trauma el que fue abusado una sola vez, no, depende del cerebro de cada niño y en la adultez cómo eso se desencadena en diferentes comportamientos. Pero lo que quiero decirles es que muchos de los traumas que se viven en la infancia no son reconocidos, no se les presta atención por desconocimiento o por negligencia. Y número 3, en la adultez con mayor razón lo tratamos de dejar atrás, le restamos importancia, pero tienen mucho que ver con situaciones que se nos presentan de adultos. Bueno, hablamos entonces de las generalidades relacionadas con los traumas infantiles. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de testimonio, algún tipo de comentario, recuerde que lo pueden hacer en la caja que se encuentra en la parte inferior. Ahí encuentran la caja con el signo de interrogación, nos lo pueden transmitir, colocan la pregunta. Si tienen alguna pregunta, Mabel, relacionada con algún tipo de trauma que ustedes suponen que pueden tener, pues entonces aprovechemos este tiempo con Mabel, que Mabel nos va a dar algo de luz relacionada con lo que ella realiza con algunos de sus pacientes. Pero yo sí quiero entonces, Mabel, que arranquemos, por ejemplo, por el hecho de cómo hace uno o cuál es de pronto la manera inicial que puede tener una persona del común para reconocer que de niño tuvo un trauma o en su defecto, cómo hace para tener ese tipo de tip inicial y de poder identificar cuál ha sido ese trauma, tal vez cuando en algún momento hablamos en un live que cuando pasan ese tipo de cosas la memoria se corta y no hay un tipo de recordación sobre este evento que ha sucedido. Bueno, si no recuerdo cosas de la niñez que hayan sido impactantes,
Lo que puedo hacer para identificar si tengo algún trauma oculto es revisar cómo es mi hoy, cómo es mi vida actual, mi aquí y mi ahora. Si soy una persona muy depresiva y que se supone que tiene medianamente todo, lo tiene todo, pero no logra ser feliz, la depresión sin causa real se vuelve una enfermedad. La depresión es una enfermedad real, pero cuando la persona no tiene antecedentes familiares, biológicos, o no habría un motivo específico por el cual sentirse así, sería necesario, y es lo que hago con muchos de mis pacientes, los llevo a una recordación de su historia infantil, a reconstruir su historia infantil. Entonces, una buena manera de revisar por qué en el hoy vivo como insatisfecha, o tengo problemas para disfrutar la sexualidad, o soy muy insegura, llena de temores, todo me da miedo, soy muy mal geniada, resentida, pues debo empezar a revisar el origen de eso. Y si no recuerdo mi infancia, recurrir a hermanos, a mis padres si están vivos, a tratar de reconstruir mi historia, a ver qué me cuentan, cómo manejé la separación de mis padres. Hay gente que dice, no, yo no tuve ningún problema, yo seguí adelante, yo sí me acuerdo que peleaban como que mucho, pero yo me acuerdo que mi papá se fue o mi mamá se fue y con el tiempo lo volví a ver y ya. Pero resulta que en tu vida personal te cuesta relacionarte con los hombres o con las mujeres, te cuesta mantener una relación estable. ¿Algo sucedió? Y entonces cuando uno empieza a escudriñar la niñez, sobre todo escribiendo, cuando escribo y pregunto, bueno, ¿cómo fue el embarazo de mamá? No, pues que tu mamá vivió violencia intrafamiliar cuando estaba en embarazo tuyo. Eso me deja una información importante. No, que cuando naciste tenías 1 año y tus padres murieron o tu mamá murió. Es un impacto, porque es un bebé que está acostumbrado a pasar del vientre a los brazos de mamá y de un día para otro ya no la volvió a sentir, ya no la olfatea, ya no la ve, ya no la escucha. Eso pudo haber dejado una huella, solo que es muy primaria, pero hay que revisarla. Las pérdidas de personas del vínculo familiar, la pérdida de una mascota, la separación de unos padres, la muerte de un compañerito del colegio, del jardín, un familiar cercano, un evento traumático en la calle, una balacera, un atraco, todo ese tipo de situaciones que pueden generar momentáneamente un impacto, deja una huella en mi inconsciente. Y hasta que yo no la entiendo, pues no podría revisar en el hoy qué trascendencia tuvo. Pero todo lo que nos ocurre en la niñez, de una u otra forma, se traslada o nos lleva a portarnos de determinada forma en la adultez. Bueno, saludamos a César Vázquez 77. Yo tengo una pregunta, Mabel, para que entremos en ese contexto y psicológicamente tú ya me la has contestado, pero quiero que la retomemos ahora con este tema de los traumas infantiles y lo relacionado a psicológicamente hablando, ¿hasta qué edad uno más o menos se acuerda? ¿O desde qué edad uno más o menos tiene recuerdos si no ha tenido ningún tipo de inconveniente? Que yo diga, no, es que yo me acuerdo hasta cierta edad. Entonces, para partir de ese hecho, si yo recuerdo desde cierta edad hasta cierta edad, o hay un límite psicológico, o cómo podemos manejar esto. Bueno, la ciencia dice que neurológicamente es probable que nos acordemos del 1.º o 2.º año en adelante, cuando ya empieza el ser humano de alguna manera a tener contacto con otros, su lenguaje empieza a desarrollarse, aprendemos nuevas palabras, vamos haciéndonos entender. Con esa adquisición del lenguaje hay una cantidad de procesos neurológicos muy importantes. Por eso que el niño aprenda a hablar, a pronunciar bien, es importante. Muchos padres de familia dicen, ay, tiene 5 años y no pronuncia bien. Eso no importa, es que los psicólogos son muy exagerados. No tiene que ver con un trauma necesariamente, pero sí con un desarrollo neurológico en el que les podemos ayudar, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a la adquisición del lenguaje verbal, cuando empezamos a relacionarnos verbalmente con otros, a pronunciar palabras, a hacernos entender, ya asimismo el proceso de memoria está a flor de piel. Pero si hay elementos que a lo mejor no fueron muy adecuados para mí, me hicieron sentir mal, tuve temores, me daba cierta angustia, es probable que yo
borre determinadas épocas. Y borro es todo, ¿sí? Entonces no borro solo el evento traumático, sino que si el evento traumático, digamos, viví una pelea de mis padres y me quedé helada y tenía 3 años. Y eso fue a mitad de año. Yo borro todo lo que de ahí en adelante por un buen tiempo ocurra. Entonces la persona dice, no, yo no me acuerdo de mis 3 años, yo no me acuerdo de mis 5 años. Hay gente que no se acuerda ni siquiera hasta los 7 y se supone que a los 7 ya tienes full el lenguaje porque a los 7 aprendemos a leer y a escribir. Y hay niños que a los 6 ya lo hacen. Entonces no es que no se acuerde, es que el cerebro bloquea elementos por salud mental. Se llaman mecanismos de defensa. El cerebro se defiende de ciertos recuerdos que duelen mucho y ese dolor emocional se vuelve físico, genera sufrimiento. Entonces muchas personas evitan el sufrimiento psicológico, su cerebro les ayuda bloqueando el recuerdo. Entonces sí podemos acordarnos, incluso hay gente que se acuerda desde el primer año. Hay otros que a los 2 o 3. Lo ideal sería que de los 3 en adelante tengamos buena memoria. Los que a los 3, a los 4, a los 5, a los 6 no se acuerden es porque su cerebro se está defendiendo de algo. Pues voy a comenzar yo, porque pues igual voy a comenzar a contar esto porque sí es una experiencia muy directa y por eso quiero que igual lo comencemos a tratar porque son temas que abarcan cantidad de situaciones que nos han pasado. Pero yo, por ejemplo, te puedo decir a término personal, Mabel, que me pasa eso, me pasa de que yo puedo acordarme de pronto de algunos momentos muy vagamente, de pronto de 5 o 6 años, pero no te podría decir con certeza si tú me preguntas, ¿usted a los 3 años qué hizo, a los 4 años qué se acuerda? No, te podría decir que hay como eso es como cuando va a llover que se nubla todo. Exacto, sí, hay una nube bastante grande que no te deja ver. Entonces, como bien tú dices, son elementos que uno podría decir, no, es que es normal, pues si uno ya tiene 40 años acordarse, o mejor dicho, devolverse 33 años atrás, eso no es fácil y para acordarse de todo es muy complicado, pero creo que sí debe haber algo, o sea, uno no puede sacar la excusa de decir, no, es que yo tengo mala memoria y no me acuerdo, tiene que haber situaciones que de pronto, como bien tú lo dices, la memoria como que bloquea, tiene ese mecanismo de defensa que no deja, o que no permite que uno recuerde de pronto ese tipo de cosas para no generar de pronto un impacto mucho más grande en la actualidad. Creo que es así, ¿o me equivoco? Correcto. Además tenemos memoria selectiva, o sea que nos acordamos solo de algunas cosas y de otras no, ¿sí? Es porque nuestro cerebro infantil no lo procesó bien o lo vio tan difícil, tan agobiante que lo olvidó. Ahora, también quiero aclarar algo. No es que entonces todo en la vida es un trauma porque a todos nos dieron chancleta, porque no, es cada cerebro. O sea, a mi hermano le pudo haber dolido algo que a mí no y viceversa. De pronto a mí me dieron con la misma chancleta que a él, pero a mí me afectó más. Y no por eso yo soy más débil o estoy enferma. No, es cada cerebro y cada interpretación. Aún los gemelos pueden interpretar de manera diferente la misma realidad. Y es respetable cómo cada persona interpreta su niñez, interpreta la relación de sus padres, cómo interpreta los gritos de unos vecinos, ¿sí? Entonces, no siempre la misma situación genera trauma en las mismas personas. Bueno, por ejemplo, acá nos dice en nuestro chat, Jenny Gómez me dice, me pasa igual, tal vez me acuerdo después de los 10, pero de antes nada. Imagínate, después de los 10. O sea, ya estamos hablando de que ya es un elemento mucho más arriba del normal o del que podríamos considerar que es el habitual. Yo le diría a Jenny y a Pipe, algo sucedió, de pronto no fue algo traumático en realidad, pero para su cerebro, a los 3 en Pipe y a los 10 en Jenny, fue conflictivo, fue doloroso. Una separación, la muerte de una mascota, la partida de un abuelo que se vivió mucho tiempo y se fue a otro lugar, el cambio de barrio, de ciudad, de colegio. Todo en algún momento, si es impactante para el cerebro infantil, se puede convertir en un trauma, así para los ojos de los demás sea algo insignificante. Además, yo entro en de pronto una comparación. Me gusta comparar mucho esto porque algunos somos millennials, otros son centennials, algunos
de pronto van a diferenciar la manera en la que los niños de pronto pueden generar traumas en la actualidad, pero de pronto si nos pasamos o si pasamos la página, nos vamos más atrás, de pronto uno de niño anteriormente pues permeaba muchas cosas, era como muy normal que cualquier situación generara de pronto ese choque y como bien tú lo dices, pues pudiera bloquear algún tipo de situación que le pasara. En la actualidad, es mi punto de vista y de pronto pues otros tendrán otro tipo de pensamiento, creo que los niños comenzaba a hablar por ahí a los 2 años y medio, pero entonces ya como que el desarrollo permite que un niño, en cierta forma, y pienso yo, de pronto tú me corriges si tienes un pensamiento distinto, vienen como con un chip distinto que como que permite que esos traumas como que no pasen como tan directamente, creería yo. No sé tú qué piensas al respecto. Bueno, lo que sucede es que las últimas generaciones han sido también estimuladas de manera diferente, yo diría sobreestimuladas. Un bebé incluso desde el vientre ya está expuesto a las redes sociales, ¿sí? Ya tiene muro en el Facebook y no ha nacido, ¿sí? Entonces, eso también hace que el ser humano esté conectado con otros ambientes. Hay niños que se aíslan tanto o se sumergen tanto en los dispositivos electrónicos y se olvidan o se aíslan de la realidad. Entonces, si viven en una familia donde hay mucho amor o donde hay mucho maltrato, igual no va a percibir ninguno de los dos. Allí ya estamos hablando de otro tipo de trauma. Ya no es un trauma ejecutado por un otro, una experiencia ejecutada por un otro, sino que, digamos, la disociación misma de la realidad, el salirse de la realidad, de estar viviendo en un mundo virtual, lo saca y lo coarta de vivir los vínculos. Entonces tenemos jóvenes que ahora están sufriendo de depresiones, es uno de los síntomas de un posible trauma. Niños que de repente están tristes absolutamente, una tristeza profunda, bajo rendimiento escolar, dificultades académicas, alimenticias, en su comportamiento, pero hoy en día muchos niños tienen estos mismos síntomas y no es porque vivan en un lugar donde hay gritos o golpes, no han estado expuestos a abuso sexual, pero no saben cómo vincularse. Entonces, si se les quita el iPod, si se les quita el celular, entran en una crisis porque ya su cerebro está enajenado, su cerebro está aislado de la realidad, les cuesta hablar. Tengo jóvenes que, de hecho, ya no manejan la escritura, su mano, su lápiz, sino que todo el tiempo están texteando. Y además no textean completo, ¿no? Ya no es la palabra completa, sino palabras a medias. Miren, esta función neurológica es muy diferente a esta función neurológica. Hay más dispositivos neurológicos que mi cerebro usa cuando escribo con mi puño y letra que cuando estoy en esto. Por eso es que muchos jóvenes también están teniendo dificultades de aprendizaje. Exacto, se facilitan y a nivel de que todo lo manejas a nivel de voz también, o sea, ya como, correcto. que el emoji, que la voz, que entonces ya no ejerces o ya no ejercitas, como bien tú lo dices, la escritura. Exacto. Esto tiene un porqué. El aprender a coger el lápiz que nos lo enseñan en jardín infantil, el aprender a amarrarnos los cordones, a meter de acuerdo a la forma que tiene de orificio un objeto, a meter si es triángulo, si es cuadrado, si es un círculo. Eso tiene unas funciones neurológicas, pero los niños y los jóvenes que se pierden de esas funciones también tienen unos cambios emocionales, porque así como cambia la parte neurológica de aprendizaje, cambia la parte neurológica asociada a los estados de ánimo, a la empatía. A los jóvenes de hoy les cuesta empatizar, no ven la necesidad de cuidar a otro, de respetar a otro, no lo ven. Ayudar a otro, hay jóvenes que les cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué les cuesta ayudar a un anciano en la calle? ¿Por qué les cuesta dar en el mío el puesto a una embarazada o a una persona de tercera edad? Porque la empatía no se logra solo porque el papá le diga, vea, salude. No, eso también está asociado a unos procesos neurológicos con las emociones.
Y para eso es que los dispositivos van alejando, son muy buenos para algunas cosas, pero cuando nos obsesionamos con esto genera un trauma a nivel psicológico. No es un trauma físico, aunque yo diría que hasta físico, porque cambia. Cuando tú dejas de usar todos tus dedos y solo usas estos dos, también a futuro va a haber un cambio morfológico. O sea, entonces no vamos a necesitar nuestros otros dedos. ¿Qué puede pasar con las generaciones próximas? Si nuestra biología cambia por este tipo de cosas, nuestra neurología cambia. Entonces, excelente los dispositivos, la tecnología es bienvenida, pero cuando no sabemos manejarlo, podemos llevar a nuestros hijos a perder elementos fundamentales de la vida misma, y eso es traumático. Bueno, vean cómo cambian los traumas, precisamente hablando de los tiempos y cómo se generan diferencias con ellos. Elizabeth Serna dice por acá, buenas noches, Pipi, doctora Mabel. Pues les comento, yo tengo memoria desde los 3 años, tal vez antes, porque tengo recuerdos de mi papá y él falleció cuando yo tenía 3 años, dice Elizabeth, por acá nos dice a través del chat, por acá voy a complementar el mensaje, tengo memoria de los 3 años, tal vez antes, tengo recuerdos de falleció, yo tenía 3, y me acuerdo por acá, para complementar el mensaje, lo vi morir, nos dice Elizabeth Serna, lo vi morir. A ver, es que cuando escriben por acá se me va un poquito lo vi morir al lado mío y eso me marcó mucho. No sé si será por eso que soy muy sensible, a todo lloro o lloro por todo y por nada. Es lo que nos dice Elizabeth Serna. Bueno, Elizabeth, ver morir al papá a tan temprana edad, sí o sí debe generar un impacto porque el cerebro apenas está procesando la idea de lo que es la vida, los vínculos. Entonces, efectivamente lo que puedes es revisar, tratar de recordar o que te cuenten, porque no todos lo recordaremos, tal vez generalidades, pero está bien, tienes ese recuerdo vivo y es importante, que te terminen de contar, por ejemplo, si te enfermaste, si te dieron fiebres, si te dio una gripa, porque muchas veces lo que hace el cerebro es transmitir el dolor emocional en físico y nos enfermamos. Entonces, probablemente el entender cómo viviste esa muerte de tu papá, cómo la interpretó tu cerebro infantil, te va a ayudar a entender y a confirmar o a desvirtuar si tiene que ver con tus características de personalidad de hoy día. Bueno, es importante que el tema de hoy es traumas infantiles, pero acá tenemos una pregunta que nos hace Lucedido Osorio y la voy a colocar acá. Dice lo siguiente, ¿una persona ya adulta de 50 años puede superar un trauma? Que pues igual también es importante esa pregunta. Sí, muy importante. La respuesta es sí, pero también depende del estado de salud mental. No es lo mismo que si el trauma tuvo su lugar o su origen a los 6 años y tengo 50, pero a lo largo de esos 44 sufrí un derrame. Si no hay un compromiso neurológico, siempre será posible que la persona por decisión propia se disponga a sanarlo. ¿Cómo se hace en procesos terapéuticos? Hay diferentes metodologías, psicólogos muchos, metodologías y enfoques varios. En nuestro caso lo que hacemos es tratar de que la persona reconstruya su historia, ir haciendo análisis con el propio discurso del paciente y unos ejercicios terapéuticos para poder como reprogramar ese dolor. Hay gente que usa otros métodos, por eso les digo, psicólogos somos muchos y enfoques y métodos hay varios, así que la respuesta es sí. Pero yo te complemento la pregunta con eso. ¿Qué sería más fácil de tratar, Mabel? ¿Un trauma que viene de niño o un trauma que sucede ya cuando estamos adultos? Podríamos decir que la plasticidad cerebral está presente hasta que morimos, o sea que la posibilidad de recuperación de un trauma, plasticidad cerebral, es la posibilidad que tiene el cerebro de adaptarse, ¿sí? De adaptarme a cambios. Por eso es que aquel que dice, yo ya estoy viejo y yo no puedo cambiar, es una excusa, en realidad no se quiere disponer. La plasticidad cerebral es la habilidad que tiene el cerebro para modificar hábitos, pensamientos, y todos la tenemos a no ser que haya un daño neurológico. Entonces, un niño tiene mucha más plasticidad. Si un niño a tiempo descubrimos que mi hijo está viviendo un trauma porque le ha dado duro la separación
de su papá y de su mamá, o la muerte del abuelo, de la mascota, o vivimos un atraco y él estaba presente, o murió uno de sus familiares de frente, ya sabemos que el niño experimentó algo que fue difícil. Trabajárselo a temprana edad puede ayudarlo, pero si nadie me ayudó de niño y hoy tengo 50, pero lo quiero hacer, es muy probable que también se pueda modificar. Mira, yo conozco una mujer que a sus 68 años, entre los 65 y los 68, se me pierde ahora la exactitud de la edad, perdió el miedo a las gradas eléctricas. Nunca las había subido. Hoy en día tiene 74, o sea que han pasado alrededor de 10 años en que ya se monta sola las escaleras eléctricas, y era un trauma que ella traía. En su etapa de niñez no habían escaleras eléctricas, pero un trauma la generó. ¿Ven? Y cuando ella lo enfrentó, lo superó, y tenía ya 60 y algo, o sea que siempre es posible. Bueno, por acá también tengo otra pregunta, otra participación de parte de Chaguido, que nos dice: yo tengo recuerdos muy vagos desde el primer año, a partir de los 3 y 4 en adelante recuerdo mucho. La participación también que nos da o que nos aporta. Además, mira lo que dice. Sí, desde los 3 4 más o menos está en el rango normal, podríamos decirlo así, ¿cierto? Pero él se acuerda desde el primer año. Dice, desde el primer año, y a partir de los 3 en adelante recuerdo mucho más, pero recuerda pedacitos del primer año, ¿ven? Bueno, son cosas que suceden. Pero entonces, centrándome un poquito en lo que tú decías, en la diferencia de los traumas anteriormente y los traumas actuales para los niños, son los tiempos también, pero mira que ahora hay muchos elementos. Pues tal vez a nuestros papás, el elemento que tenían para reprendernos a nosotros, pues algunos tienen que ver con sí, castigos, con de pronto, no lo voy a tirar de pronto a maltrato, sino maneras de corregir cuando debían hacerlo. Porque pues tampoco ya hay otros excesos, porque bien tú lo decías que uno de los traumas más grandes tiene que ver con de pronto la agresión o la violencia intrafamiliar. Pero entonces mira la situación de que ahora, pues cuando una mujer está embarazada, hay muchas maneras y muchos métodos de tener como esa gestación, una gestación de pronto muy, muy calmada, que la música, que las terapias, que situaciones que de pronto hacen que ya lleven diferencias muy grandes a como de pronto nuestras madres nos tuvieron a nosotros, ¿cierto? Sí, aunque el exceso de estimulación también puede causar excesos neurológicos en los niños que nacen sobreestimulados. Muchos rasgos de la hiperactividad pueden estar asociados, y esa investigación se está profundizando, en la sobreestimulación fetal. Estarle poniendo música todo el tiempo, estarle hablando, poniéndole, vamos al curso de no sé qué, al curso de no sé quiéncito más, y nace y entonces ya los queremos poner en el dispositivo, que oiga la música de no sé qué. A veces en esa sobreestimulación generamos demasiada actividad neurológica en el bebé sin ser necesario, ¿sí? Ahora, hoy en día se cuentan con más recursos para que los niños puedan, digamos, recibir, se tranquilicen, duerman acunados, pero a veces también el exceso de tecnología nos deshumaniza. Entonces ya no arrullo, sino que lo arrulle la máquina. Ya no le canto, cuando le estamos cantando a nuestros hijos recién nacidos, estamos también estimulando que siga reconociendo mi voz, aprenda a diferenciar las voces de los más cercanos, reconozca la voz de papá, de mamá. Estoy estimulando el lenguaje, porque las madres, sobre todo nosotras las mujeres, somos las que ayudamos a la adquisición del lenguaje, porque somos las que más hablamos. Entonces, si yo dejo de cantarle, si dejo de hablar con mi hijo, que le hable la máquina, que le cante la máquina, entonces deshumanizamos también los vínculos. Así que usar la tecnología está bien, pero yo siempre le digo a las mamitas, no lo exagere, que él también le sirve que le cantemos, así cantemos destempladas. A él también le sirve que lo arrullemos eventualmente, nosotras, que el niño sienta el contacto de mi piel, el olor, porque eso hace parte de los vínculos. Bueno, Mabel, relacionado con los traumas, me dijiste, y reitero esta pequeña cápsula que me entregaste, de que una de los traumas más grandes tiene que ver con el maltrato familiar. Tú de pronto, como psicóloga o en el ambiente, tienen de pronto un top de los traumas más comunes a nivel de lo que han manejado de niños y que van tratando en el proceso
también de consulta y demás. Correcto. El trauma más común, menos hablado y por ende que puede crear más dificultades en la personalidad es el abuso sexual. Es muy común que un niño se vea expuesto a abuso sexual incluso por ignorancia de los adultos. Ignorancia es desconocer una información. Y les voy a hablar de un abuso sexual muy sutil, que alguien podría decir, ¿yo cómo voy a abusar de mi hijo? Nunca. Tener relaciones sexuales delante de un niño, aunque entendamos que está dormido, no está bien, porque lo estamos exponiendo a un escenario que si él se despierta o sensorialmente los niños los primeros años se acuestan no a descansar como nosotros, ellos se acuestan, pero sus radares se activan, o sea que un niño puede estar escuchando, su cerebro está capturando ruidos, la pelea de padres o el arrullo de una mamá, las conversaciones y por ende los sonidos que cualquier persona naturalmente emite en medio de una relación sexual. Tendrías que estar mudo, no emitir absolutamente ningún ruido y aún así, si el niño despierta y aunque no entiende, empieza a observar esto, el niño va haciendo una impronta. ¿Por qué es abuso sexual tener relaciones sexuales delante de un niño? Porque lo estoy exponiendo a una experiencia sexual que él no tiene que vivir en ese momento. ¿Y cuántos podrían estar diciendo, pues nosotros dormíamos en la misma habitación? Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que he llegado a atender y que en terapia descubren que muchos de sus bloqueos sexuales y de confianza están asociados a que escuchaban a sus padres tener sexo. Entonces, eso es un abuso sexual bien enmascarado, pero lo es. Porque la intimidad, los niños no deben estar en la intimidad del adulto. El niño no está neurológica y psicológicamente listo para eso. El otro, pues el abuso... Mabel, antes de que pases a ese otro abuso, yo quiero hacer como un complemento y es más como una inquietud que tengo. ¿Qué tan bueno y puede que generar un trauma de pronto es que uno le dé a los niños, porque lo hacen muchos padres y yo no lo estoy criticando, no lo voy a criticar, simplemente lo traigo a colación, de que los padres le den besos en la boca a sus hijos y lo hagan pues hasta cierto punto, pero eso no también genera algún trauma post crecimiento y ya post adultez de ese niño? Digamos que sí, sino que no es un trauma que lo vuelva loco o lo inhabilite para la sociedad. Por eso es que mucha gente dice, ay, tan exagerados, todo se les volvió trauma. Pero sí hace una impronta inadecuada. A ver, la boca, como los genitales y algunas otras áreas de nuestro cuerpo, son zonas erógenas. Por eso se le llama zona erógena, porque erotiza, estimula todo ese proceso de la libido, la energía sexual. Un bebé cuando está succionando de su mamá siente placer, por eso también tiene una fecha de caducidad. Imagínate un niño a los 7 o a los 10 años pegado del seno de la mamá. O sea, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque el niño ya está erotizado, no se está alimentando. La alimentación del pecho tiene una caducidad, tiene unas etapas, bañarse con los niños también. Hay padres que se bañan con sus hijos a los 10 años. Hay niñas y niños que a los 10 años ya les sale el vello púbico, ya le están saliendo sus senos, incluso hay niñas que a los 9 años ya menstruan. Entonces, bañarse con un hijo después de ya la adquisición de conciencia no es necesario, porque ya pasamos ciertos límites. No, es que es mente abierta, no, los límites también son saludables. Porque cuando llevamos al niño a creer que puede andar desnudo, que todo el mundo lo puede ver desnudo, que delante de sus padres puede estar desnudo o sus padres desnudos delante de él, eso puede causar en la impronta psicológica el pensamiento acerca de la sexualidad no tiene cierto respeto o cierto límite. Por eso muchos niños también ven el abuso sexual como algo normal. Pues me tocó, me manoseó, pero es que es mi abuelo, es que es mi tío, es que es normal, ¿sí? O si lo ve constantemente en sus padres, entonces besarlos en la boca es irlos erotizando. ¿A quién se ve? La pareja. Muchos hombres o mujeres que fueron besados por mucho tiempo en la boca por sus padres son personas que de alguna manera o
se tienen excesos en lo sexual, no logran manejar ciertos límites, o por el contrario, se reprimieron porque llegó un momento en que eso los empezó a choquear, los extremos. Entonces, a los hijos se les besa en la frente, en los cachetes, ¿sí? De hecho, tampoco en los genitales. Alguna vez tuve un caso en que la abuela besaba en los genitales al niño, y ¡ay, tan bello! No sé qué, y el niño tenía erecciones, pero el niño no sabía qué le estaba pasando, solo disfrutaba eso, ¿sí? Y cuando llegaron a una consulta, llegamos a la conclusión, cuando por fin hablaron de eso, que el niño, llegaron acá porque el niño empezó a tener una conducta de masturbación excesiva, y se le volvió tan excesiva y obsesiva que los papás empezaron a preocuparse porque el niño ya lo hacía en cualquier parte, en el colegio, y ya tenía 7 años. Pero la abuela lo besó por muchos años en su pene, y la mamá no le gustaba, pero no quería molestar a la suegra, y la mamá veía que el niño tenía erecciones y era un bebé. Entonces es necesario manejar nuestros propios límites, porque eso hace, digamos que el orden genera salud mental, y eso hace parte del orden de la crianza. Y que pueden ser comportamientos que nadie está diciendo y nadie está juzgando, estén buscando eso, pero indirectamente están afectando el desarrollo de los niños porque, reiteramos, el origen de absolutamente todo está en los niños. Tú lo has dicho en varios encuentros que hemos tenido, en que según cómo se vaya criando, hay cosas que marcan a la persona a medida que va creciendo, y la van marcando en el momento en que va llegando a su adolescencia, a su ya adultez como tal, y esas cosas que algunas se pueden corregir, nadie está diciendo que uno vaya a hacer tal cual las cosas como le enseñaron, algunas se pueden corregir y cambiar, pero hay otras que quedan ahí ancladas y que de pronto tienen que ver con ese tipo de traumas infantiles que han venido llevando en todo ese proceso. Ese anclaje del que tú hablas es el que en la adultez genera muchos procesos conflictivos, ¿sí? Tuve un paciente que tenía muchos problemas para ser fiel, pero él casi siempre buscaba era pagar servicios sexuales, pero obsesivamente. Él decía, yo no tengo necesidad de esto, pero es una obsesión. Y en la investigación, cuando empezamos a trabajar su proceso terapéutico, porque él llega a consulta por esto, porque su matrimonio se le estaba acabando por la infidelidad obsesiva en servicios pagados, fue abusado por la de los oficios cuando él era niño, y ese abuso fue por varios años, pero él no lo veía abuso por el hecho de que se lo hizo una mujer a él. Cuando le explico la connotación neurológica, psicológica de la sexualidad a temprana edad, entonces empieza él a entender que él fue abusado. Dijo, no, mi primera experiencia fue como a los 7 años con la muchacha del servicio. Claro, le sobreestimuló. La sobreestimulación es una estimulación excesiva, o sea, se desfasa. La sobreestimulación sexual crea conflictos en la adultez. Es un trauma. Ay, pero tenía 7 años y fue con una mujer. No tenía por qué ser expuesto a que una mujer lo tocara, lo besara y lo pusiera a hacer una cantidad de cosas. Entonces miren que el abuso sexual no es solo de hombres a niñas o de hombres a hombres. Hay mujeres que también abusan sexualmente de un infante. Y la marca psicológica de la sexualidad, a la hora que se cree, de la manera en que se crea, hace, para bien o para mal, una impronta en el cerebro infantil, y eso redunda en la adultez. Bueno, por eso decía que es un tema muy amplio, porque incluso te interrumpí cuando estabas hablando del abuso, del maltrato, lo relacionado con lo sexual, y ibas a contar la otra clase común de maltratos o de más o menos traumas infantiles que se pueden generar. Correcto, entonces dijimos que la más común pero desconocida o ignorada es ese abuso sexual por experimentar la sexualidad de nuestros padres sin tener por qué. El segundo, más común, de pronto sí más claro pero poco tratado, es el abuso sexual infantil por miembros de la misma familia o conocidos, el vecino, el padrino, el tío, el mismo papá, y otro tipo de eventos que dejan huella y se vuelven un posible trauma,
es la violencia intrafamiliar o la violencia directa hacia el niño. Castigos como encerrarlo, aislarlo, dejarle de hablar, castigos como amarrarlos en un palo, apagarles la luz, ese tipo de castigos crean una impronta. Hay muchos pacientes que fueron castigados muy fuerte. Yo creo que la educación, la disciplina siempre será necesaria, y no es que los que fuimos educados con chancleta y correa no podamos vivir en sociedad, pero yo sí he tenido muchos casos de pacientes que bajo un exceso de castigo físico, por eso se llama castigo, ni siquiera es educación, es castigo, porque hay un dolor psicológico y físico. Muchos pacientes se acostumbraron al castigo físico y hoy en día de adultos aceptan fácilmente como el abuso físico en ellos, ¿sí? Puede que no lo hagan a sus hijos, no los castigan con palo, no los castigan con correa, pero tienen relaciones de abuso físico y vienen de infancias de abuso físico. Mira, por ejemplo, Mabel, no sé si te diste cuenta de la noticia que está circulando a través de redes sociales. Eso fue, si no estoy mal, de pronto me equivoco, porque alcancé a ver el video, un video que estaba divulgándose de un adulto que para castigar a su hijo lo sacó desnudo a la calle y lo comenzaron a grabar. O sea, mira, eso pasó esta semana, si no estoy mal, fue acá en el departamento del Valle del Cauca, pero mira entonces el nivel de trauma con el que puede quedar ese niño al estar expuesto, porque está desnudo, porque toda la gente lo está viendo desnudo y porque su padre, pues que sí lo tiene que corregir, pero no de esa manera, le puede generar un trauma futuro por andarlo exponiendo a este tipo de situaciones. Ahora, yo te digo, ese tipo de abusos, ese tipo de escenarios tan caóticos son cadenas. Seguramente ese papá que hizo eso algo vivió, porque un padre que no ha sido golpeado o un padre que no tiene un trauma, puede que no me hayan golpeado mucho, pero puedo tener un trauma con respecto a mi infancia y por eso descargo la ira en mis hijos y los golpeo o los humillo. Este tipo de acción no solo fue humillante para ese menor de edad, sino que está exponiendo su intimidad, su fragilidad. O sea, como que lo humillo, lo expongo públicamente. Eso primero hace que el niño, el infante, pierda la confianza en el adulto. ¿Cuántos de nosotros, ahora de adultos, podemos de pronto recordar que perdimos en algún momento la confianza de uno de nuestros progenitores porque, aunque sabíamos que nos amaba, como que al final nos exponía o contaba nuestras cosas o se burlaba de nosotros con las tías, ¿sí? Y uno dice, ay, pero tan exagerado. Pero hay personas que tienen ese elemento y les causó baja autoestima o les causó tanto resentimiento que son personas que hoy en día les cuesta confiar en otros, hacer vínculos. Entonces, por eso les digo, que algo no haya sido traumático para mí no implica que para otro miembro de mi familia no lo haya sido. Así que hay que respetar las vivencias de cada quien porque cada cerebro es diferente. Y que hay que encontrar un término medio, Mabel, porque cualquier cosa, reiteramos lo de los besos, hablamos de los besos, pero a veces cuando tú alzas la voz muy fuerte, de pronto cuando expones, no porque lo estés castigando delante de la gente, pero lo expones, como bien tú lo decías, con la burla hacia cierto sector, hacia los mismos compañeritos de los niños, ese tipo de cosas, por más que parezcan detalles tontos, pueden ir creciendo y pueden ir ahondando en que se vaya ya generando. ¿Escuchas ahí? ¿Me escuchas ahí? Ahí te volví a escuchar. Pero me alcanzaste a captar la pregunta de lo que te decía más o menos. Sí, que muchas de las vivencias infantiles son tan importantes y no hay que ignorarlas porque puede determinar notoriamente la personalidad de ese adulto. Influye notoriamente en nuestra niñez, para bien o para mal, siempre nuestra niñez va a influir en nuestro adulto de hoy día. Y que ahora termino, y yo voy a marcar mucho la diferenciación que hay en la actualidad, porque ahora un niño sufre de bullying, sufre de maltrato, sufre de pronto de aislamiento, sufre como de pronto de esa forma en que se encapsula en las redes sociales. O sea, mira todas las cosas que hay ahora y todos los escenarios que se pueden presentar para que un niño comience a generar esos traumas de diferentes maneras. Sí, digamos que el bullying todos lo hemos vivido, ahora se conoce como bullying,
pero también es verdad que debido a la misma sobreestimulación, a que hoy en día muchos padres son un poco más flexibles y se fueron al otro extremo de no poner límites por no querer parecerse a los padres estrictos, se fueron a la flexibilidad absoluta y esos extremos causan mucho daño. Entonces, hoy en día también hay bullying, pero también vemos que pareciera como que es más perverso el ambiente, hay más sevicia de muchos niños y jóvenes a la hora de lastimar a otros. Ahora bien, un niño o un adolescente que quiere lastimar a un otro, sea un ser humano, sea un animalito, es porque está sufriendo algo internamente que no sabe cómo canalizar y por eso quiere destruir al otro. Eso nos está diciendo que algo está viviendo traumático ese joven, así no sea violencia intrafamiliar, de pronto ni siquiera lo corrigen, pero ¿qué puede estar viviendo? Un abandono simbólico. Tengo jóvenes así, que viven abandono simbólico en sus propias casas, lo tienen todo, pero no tienen lo principal, que es el vínculo, y como no se acostumbran al vínculo, no les interesa hablar con los padres, pero internamente están muy vacíos y hasta destruidos, sin saberlo ellos mismos. Bueno, importantísimo tener en cuenta todos esos tips que ustedes les ha entregado hoy Mabel. Reitero, si no alcanzaron, si llegaron tarde, si no alcanzaron a ver el live desde el principio, recuerden que queda guardado en nuestro IGTV en Instagram o ya lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Para hacer entonces un poco de resumen y de redondear un poco el tema entonces, Mabel, porque reitero, es un tema demasiado amplio y ya lo hemos comprobado con todo lo que hemos venido hablando. ¿Cómo entonces podríamos detectar ese tipo de traumas y cómo deben tratarse a nivel también de personas expertas como tú y todo el equipo de trabajo en Enlace Corporativo? Bueno, el trauma es un evento que deja una huella o una impronta en nuestro psiquismo, en especial en nuestro inconsciente. Por estar en el inconsciente no es fácilmente detectable. Muchas personas pueden haber vivido un trauma colectivo que se da en muchas personas, un evento que traumatizó, generó impacto en muchas personas. Hay un trauma fatídico. El trauma fatídico es un evento que genera una pérdida, un dolor muy grande, por ejemplo un accidente, una muerte. Y hay traumas de eventos cortos, que son posibles abusos eventuales, o de eventos continuos, que son abusos sexuales continuos, maltrato psicológico continuo, maltrato físico continuo, abandono continuo, que también es un trauma. Crecer sintiendo que soy un cero a la izquierda, ¿sí? O que estoy acompañado por todos menos por mis padres, que no soy importante para mis padres. Cada persona interpreta su propio trauma. Lo que para un hijo es un trauma no necesariamente lo es para el otro, pero eso no significa que el uno sea más débil o que haya uno más fuerte. Cada persona, de acuerdo a su infancia, interpretó aquello que fue traumático o no. Una forma de darme cuenta que tengo cosas que se quedaron allá, los olvidos. Olvidarme de etapas de mi vida, no recordar tan fácil, después de los 3 o 4 años donde ya hay lenguaje, si no me acuerdo después de aún en esa etapa, si tengo 7 años, 10 años y no me acuerdo de mi niñez, es porque mi cerebro me está protegiendo de algo que pudo haber sido insignificante para muchos, pero que para mi cerebro fue importante. Y por eso bloqueó toda la temporada, todos esos años, porque volver a ese recuerdo me causaría más daño que el hecho de olvidarlo. Así que un trauma se resuelve enfrentándolo, un trauma se puede resolver en los primeros años o a los 50 años. ¿De qué depende? De la salud mental en que la persona se encuentre para enfrentar el evento mismo, así hayan pasado varias décadas. Bueno, para Johan Sarria un saludo también por acá y un complemento de lo que estabas diciendo. Ana Lu 11 nos dice que la sobreprotección también generan traumas y eso lo estaba también ahora puntualizando mucho Mabel. Y recuerden que ahora con esos puntos que nos entregó Mabel relacionados con el olvido, relacionados con esos momentos que de pronto no recordamos mucho, pues para eso está todo el equipo de trabajo de Enlace Corporativo, Mabel a la cabeza y todas las personas que están abiertas para que ustedes resuelvan este tipo de inconvenientes y para que ustedes entonces lo hagan a través de consultas, a través también de retornar un poquito y de regresar muchas cosas, atar cabos, atar como quien dice todo lo que ha sucedido. Entonces, hazle la invitación.
bien, ir al psicólogo no es estar loco. Quiero ir cerrando con eso. Mucha gente piensa que el psicólogo es para locos. No, el psicólogo atiende personas que precisamente tienen suficiente estabilidad mental para enfrentar aquello que nunca han podido sanar. Ir al psicólogo es parte del autocuidado, porque todos tenemos experiencias por resolver. Ir al psicólogo es enfrentar obstáculos que no hemos resuelto desde niños y que podrían hacer la diferencia en nuestra calidad de vida. Así que los invito, si esta charla les mostró que hay cosas por resolver de su niñez o tienen niños que hayan tenido que atravesar por cosas duras y no hayan buscado ayuda a tiempo, pues Enlace Corporativo tiene todo un equipo de trabajo para adultos, para niños, para familias, para adulto mayor. Podemos tratar todas las edades y los diferentes eventos que puedan ser traumáticos, duelos, abusos, pérdidas, maltrato. Estamos aquí para guiarlos, somos un equipo capacitado en psicología y en desarrollo humano para ayudar a la comunidad vallecaucana y por qué no a los de fuera del país. Alguien me preguntaba por el interno que si atendemos extranjeros, sí, tanto de habla hispana como americanos o que hablen de lengua inglesa, que hablen inglés. Esos dos idiomas, español e inglés, es lo que manejamos acá en Enlace Corporativo, así que a través de la internet podemos apoyar personas dentro y fuera del país. Y recuerden que ya empezamos la alternancia los miércoles y los sábados, así que con mucho gusto los podemos atender en el 317-740-6320, obtienen más información. Bueno, háganlo, no esperen a que mañana ese trauma, que mañana ese problema, ese inconveniente que ustedes ya han venido captando o ya han venido identificando con el tiempo, pues entonces comiencen a tratarlo ya con las personas que definitivamente saben del tema y que lo pueden asesorar de una manera muy directa. Mabel, como siempre, un agradecimiento enorme por tantas experiencias, tantos tips, tan buena información que le entregas a todas las personas y poder compartir una noche más contigo y con los temas que también nos están compartiendo muchos de ellos y que nos pueden ir sugiriendo. Recuerde, lo pueden hacer a través de nuestro interno y lo pueden entonces hacer inmediatamente apenas terminemos este live. Claro que sí. Como siempre, nuestro agradecimiento como equipo Enlace Corporativo a ti por facilitarnos estos espacios para las personas, para las familias. Gracias por facilitar que podamos transmitir nuestro conocimiento y, como tú lo dices, transmitimos la experiencia de 21 años que llevamos en este proceso de apoyar a personas desde la psicología. Así que con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Gracias por todo. Bendiciones. No, muchas gracias a todos ustedes. Nos encontramos ya la próxima semana con otro tema también muy interesante. Chao, Mabel. Chao a todos. Feliz noche.